Hola. Pasó, morra. ¿Ando ocupadón? Cuéntame. Te tengo una propuesta. Algo que quiero que hagas. Pues suelta la sopa, que neta que no tengo tiempo, ¿eh? Esta noche cuando vengas al rancho, quiero que me busques. Y cuando me veas, me mires a los ojos. Y me hagas eso que querías hacerme exactamente anoche. ¿Estás segura? Porque yo no respondo, ¿eh? Esta noche lo vas a comprobar tú mismo. No te quito más tiempo. Esma, ¿qué hacemos con el contenedor? Pónganse truchas, vatos. Porque llegó la hora de recuperar lo nuestro. ¿Se puede saber quién es el imbécil que me quiere quitar mi hotel, güey? No tengo idea, Jaime. La gente se inscribe, pero eso ya no importa. Lo que sí es que no es de aquí, ¿eh? Le siento un acentito raro, no sé de dónde. Alfaro, yo no puedo pagar más de 55 millones de pesos. ¿Está claro? Bueno, pues escoge otra propiedad. ¿Otra propiedad? ¿Sí? ¿Quieres que agarre uno de los ranchos esos en Sinaloa? ¿En serio? ¿O de esas casas que tienen 20 habitaciones? Por Dios, qué horror, güey. Yo quiero ese hotel, Alfaro. Bueno, ya hice lo que pude. Hasta te di un receso, ¿no? Bueno, voy a tener que ir a hablar con él, a negociar, no sé, a hacer un deal. No vas a ponerte de acuerdo con él en 10 minutos. Voy a tener que venderle el hotel, Jaime. Sí se puede. A ver, tú eres el que está liderando esto, ¿no? ¿Por qué no le dices que no le puedes vender porque es mexicano? Así de fácil. No, ya corrí muchos riesgos contigo. No puedo más. Sí puedes, Alfaro. Ahorita salió. Porque no retomamos la subasta y la cerramos, ¿eh? Pero si no han pasado los 10 minutos. Váyate y haz lo que te digo. Vas. Ahora me va a dar órdenes. Muy bien, muchas gracias, damas y caballeros. Continuamos. Entonces la puja quedó en 50 millones. ¿Alguien ofrece más de 50 millones? 50 millones. 51 millones. 51 millones a la una, 51 millones a las dos. Vendido en 51 millones al caballero. Muchas gracias. Por favor, ¿qué está pasando acá? Continuó la subasta y el hotel se ha vendido. Pero ¿cómo que continuó la subasta si usted dijo que nos tomáramos un receso de 10 minutos y todavía no ha pasado? Perdón, el receso terminó en tiempo y forma. Usted sabe que eso no es cierto. Perdón, todo el mundo está aquí. Es a usted al que se le hizo tarde. Es una lástima con un reloj tan bonito. Ahora, si me permite, necesito subastar muchas cosas, ya sabe. Antes se robaba a mansalva. Vamos a continuar. Gracias, caballero. Bueno, si no hay más exabruptos, continuamos. O hablas y me lo dices, o me voy mucho para Chihuahua. Tata. Solo quiero platicar contigo. Quiero explicarte lo que pasó, por favor. ¿Me dejas? Eso quería que hicieras ayer. Y nada más dijiste que no podías, ¿te acuerdas? Bueno, lo pensé mejor. Y veo que no tengo otra opción. No vas a parar de tratarme mal. Típico de los hombres. Ah. ¿Qué? Ahora resulta que tú eres la víctima, ¿no? Tata, por favor. ¿Me permites hablar? No entiendo por qué no me dejó quebrarme el cabo, general. Si quieres que hablemos de malas decisiones, podemos hablar de lo que pasó en Los Ángeles. Usted sabe muy bien que lo hice para ayudarlo. Espero que no se repita. Porque ya con esta van dos.
Por lo pronto, centrémonos en lo importante, que es encontrar a los Casillas y eliminar a Ismael. Bueno, ¿y qué va a hacer con el asunto de la fiscalía? Eso no va a prosperar, Víctor. Ya lo estoy manejando. Por lo pronto sabemos que Ismael regresó a México y el resto de la dinastía Casillas está con él. Pues yo creo que sé exactamente en dónde está. ¿Ah, sí? Cuéntame. General, yo también sé mover mis fichas. ¿No será que tus fichas tienen que ver con Costa Rica? No seas inocente, Víctor. Cuando tú masticas chicles, yo, Mancamaney. ¿Qué pasó? No, pues nos tumbaron el hotel de Mazatlán. ¿Que el Horacio ese no lo pudo comprar o qué? No, lo compró alguien más. Yo no sé por qué, primo, pero yo estoy segura que esto es obra del Alfaro. Hijo de su... Es más, ¿te acuerdas del hotel que teníamos de agave ahí en Guerrero? Emma, Pues tampoco lo pusieron en la lista de subasta. buitre cuidando carne, ¿qué no? Mayor premio no le pudieron dar a ese panzón del Alfaro. No, pues ya valió madres. Ahora sí no sé cómo le vamos a hacer para entrar en ese hotel y ver cuál fue el mensaje que nos dejó el Aurelio. ¿Tú qué? ¿Te traes? Ya lo confirmamos. El gancho tiene de aliado al general Cifuentes. ¿Y sabes a quién más, primita? ¿Qué más? El Chacota. Por eso estaba en el puerto y ahora está aquí. Pues si antes teníamos un enemigo, ahora tenemos a 3. 4. Ese gancho, ¿por qué nos engañó al llevar esa mercancía al puerto? Pero la neta es que no sé si ese vato se llevó a mi jefe y a la Ruth. Pues sea quien sea, primo. No nos quiere dar la cara. La buena noticia es que ya mandé un camión para recuperar los 25,000 kilos. ¿Sí? No. Sopi. Cuéntame pues, mi Sopi. ¿Ya llegó nuestro camión por la merca o qué? Sí, sí llegó, pero no el nuestro. ¿Cómo que no es el nuestro? Se nos adelantaron. Y de que enviara un poco de seguridad, nada más 2 hombres. Y escuché. Pues ni moño, Sopi. Si no va a ser a las buenas, va a tener que ser a las malas. Pásame el arma. Tú sabes que yo te amaba. Que era feliz a tu lado. Hacía mucho tiempo que, quizás desde la mamá de Elizabeth, que no me sentía como me sentí contigo. Pues igual a ella la dejaste, ¿no? Así que eso no habla bien de ti, fíjate. Ella fue la que me dejó a mí. Entonces yo soy la venganza. No es tanta venganza, Tata. ¿Entiendes? No fue mi elección. No tuve otra opción. ¿Quién te obligó a irte? Nadie. No te equivocas. El destino me obligó a irme. Estuvo bueno, Dalvio Navarrete. Ya me cansé de tus evasivas y de tus vueltas para darme una simple explicación. Pensé que, ¿sabes qué? Órale. Estuve preso en Honduras. Ahí me capturaron. Tuve que hacer un trato con la DEA. Les di información a cambio de que me dejaran ir. No te preocupes, no dije nada de los Casillas. Ah, estuviste preso. ¿Esa es tu excusa? No es una excusa. Es la verdad. Una de las que me avergüenzo tanto que, como ves, me cuesta mucho hablar de ello. ¿Y no me puedes haber avisado?
no me podías mandar un mensaje? En lugar de dejarme pensando quién sabe cuántas cosas. Desde que andabas de sugar daddy hasta que te hubieran matado. Cualquier comunicación hubiera hecho que dieran con Aurelio. Yo tenía que protegerte. Además me sentí un imbécil. Todo lo que había logrado en mi vida se derrumbó por un maldito error. Ok. O sea que fue más importante no sentirte como un imbécil que avisarle a la mujer que supuestamente amabas que no ibas a regresar, que estabas vivo. ¡Órale, vatos, que están viendo muy lentejas! ¡No podemos dejar abajo a los otros! ¡Actuala! Bueno, pues por aquí me van a tener seguido. Pues cuídate, hijo. Cuídate mucho. Eso intento, pa. Yo sé que no nos estás diciendo toda la verdad. Es que no entiendo por qué, si estás aquí en Culiacán, ¿por qué no te regresas a vivir con nosotros? Pero bueno, yo creo que será mejor no saberlo todo, ¿verdad? Cuídate. Tú también, ama. Te acompaño. Prométeme que me lo vas a presentar. Ay, amorra, no seas mensa. Mejor ponte a estudiar para que no andes admirando a gente que no. Bye. Bye. Estoy muy orgullosa de ti. Y yo de ti. Pero estudia para que esté más. Sí. Árale, morra, nos vemos luego. ¿Y el cabo? ¿Qué va a pasar si las autoridades preguntan por su cuerpo? Las autoridades somos nosotros. Usted me entiende, los familiares, la fiscalía. Nos damos unas cenizas y ya estuvo. ¿Víctor no viaja con nosotros? No. Él tiene ahora otra misión. Atrapar a Ismael Casillas. Quiero su cabeza para mostrársela a todo el país. Quiero ser el hombre que acabe con el Señor de los Cielos y su dinastía Casillas.